esta mañana de lunes, la gran mayoría de los periódicos en los estados de la República amanecieron con la preocupación que hay al tema del aumento de casos del sarampión. ¿Y por qué preocupa más? Porque acababa de terminar la jornada nacional de vacunación y que, bueno, se seguía haciendo en algunos estados, pero la realidad es de que los casos siguen aumentando. Por ello, hoy hablamos esta tarde con el experto, con el doctor Malaquías López, catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Jonathan, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando usted y yo hablamos la última vez, apenas comenzaría la jornada de vacunación en contra principalmente de sarampión e incluso el secretario de Salud, el doctor Kersenovich, reconocía que tenía que regresar por ello el esquema de vacunación. Pero la realidad que ahora tenemos con este amanecer de los periódicos en los estados es que los casos van en aumento, doctor. Efectivamente, Jonathan, yo creo que si de lo que se trata es de recuperar el esquema de vacunación en México, pues está muy bien lo que digan las autoridades. Pero si de lo que se tratara sería de detener este brote de sarampión, se requeriría una estrategia específica para este brote, no una semana nacional de vacunación así como tal, porque esa no es una estrategia dirigida hacia el grupo más afectado. Sí. O sea, lo que comenté la vez pasada fue que la mayor parte de los casos están presentándose en adultos de 20 y más años, a 20 a 50, Ajá. pero la semana de vacunación iba principalmente orientada a los niños. Entonces, por lo que entiendo, Entonces, los que están moviendo el virus, bueno, la enfermedad, los que la están moviendo son ese sector adulto. así es. Y mientras esos adultos no sean tratados adecuadamente, manejados adecuadamente, pues van a andar por todas partes y van a andar repartiendo el contagio por todos lados. Y eso va a hacer que aumente el número de casos. Porque además, la Semana Nacional de Vacunación, si bien haya cumplido con sus metas, de todas maneras quedan muchos niños y muchas personas sin vacunar. Ahora, el epicentro está en Chihuahua. Me llama muchísimo la atención el brote que ha tenido. En Chihuahua, 1094 casos. Y le sigue Sonora Sí, con 21 y Zacatecas con 10. O sea, el epicentro está hoy por hoy en Chihuahua, que es donde comenzó todo. así es, y por lo menos en Chihuahua debió haber habido una estrategia mucho más orientada a contener el brote que nada más hacer una semana de vacunación así de manera general. ¿No se esperaba que se moviera tan rápido así el virus? ¿O qué está pasando? ¿Tomó por sorpresa a las autoridades sanitarias? Bueno, de que las tomó por sorpresa, sí, pero este virus, esta enfermedad del sarampión, es lo más contagioso que existe. Entonces, de hecho, estas cifras pues son irreales en el sentido de que hay muchos más que están siendo víctimas ya de la enfermedad y otros que apenas van a hacerlo y que no nos damos cuenta. Fíjese que lo que estoy viendo en estos datos que arrojó la Secretaría de Salud con esta actualización, lo que usted menciona, los jóvenes adultos son los que están siendo más afectados, Sí, tienen el rango de 25 a 29 años con el 15% de los casos y le sí. sigue el de los 30 a 34 años con el Ujú. 14.1%. Entre los dos se están llevando más del 30% de contagios. Así es, efectivamente, y también mencioné, hay un artículo recientemente publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública que antes del brote ya había detectado que existe este hueco en la inmunidad de las personas ya adultas, lo cual los vuelve susceptibles al contagio y a la enfermedad, y si no se cierra ese hueco,
no se protege a la sociedad en su conjunto. Ahora, a ver, doctor, el tema de las vacunas, porque creo que aquí es clave el saber si funciona este escenario de la vacunación. ¿Estamos teniendo vacunas efectivas? ¿Cuándo se va a contemplar al sector de los jóvenes? ¿Se tiene que vacunar a los jóvenes, los que están Sí, representando este sector? sí, efectivamente, la vacunación tendría que haber una estrategia dirigida a esos para tratar de protegerlos. Evidentemente, ese grupo de edad no es producto de lo que haya pasado en los últimos 5 o 6 años. Evidentemente, esos son personas que vienen con un hueco inmunitario, con un déficit inmunitario de gobiernos anteriores, bueno, de tiempos anteriores. Y antes, pues el problema era que la vacuna, aunque fuera buena al principio, se mantuviera buena cuando se aplica. A estos pudieron haberlos aplicado con una vacuna disminuida de capacidad y que por lo tanto quedaron desprotegidos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque el rango de edad, cuando nos dice de 25 a 29, de 30 a 34, pues nos está hablando que son de los años 90, ¿no? Esta Sí, generación que sí, está siendo afectada. Pero todavía ellos alcanzaron, ¿no? La vacuna del sarampión antes de que fuera sí, erradicada por ahí del 98, ¿no? 96. sí, Jonathan, pero es muy importante que se entienda Ajá. que la vacuna tiene que conservarse en condiciones adecuadas de frío. Si no se conserva, rápidamente pierde su potencia. Entonces, esto de que andan con la vacuna para allá y para acá y que la dejan en el sol y que se saca del refrigerador, es peligroso en el sentido de que disminuye la capacidad de la vacuna. Y pues bueno, lamentablemente en México nunca se ha tenido la capacidad de mantener la refrigeración adecuadamente. Oiga, y si se vacunaron en aquel tiempo, digo, todavía recuerdo que esos niños de esta generación alcanzaron esa vacuna, ¿no? Así es, Y se tienen pero que una volver, vacuna pues que evidentemente no fue la correcta. o sea, se tendría que ir a vacunar aunque ya se la hayan puesto. Aunque ya se la hayan puesto, tendrían que volver a vacunarse y asegurarse de que es una vacuna en buen estado. Oiga, y si el gobierno no la está ofreciendo para estos jóvenes, ¿ellos cómo le pueden hacer? O sea, ¿pueden acceder a ella Bueno, vía privada? sí, sí, la respuesta es sí, pero también podían haber ido en la Semana Nacional de Vacunación a pedir que los vacunaran, pero normalmente pensamos en esa semana de vacunación como vacunación para los niños Niños y adultos mayores, ¿no? y adultos mayores en el mejor de los casos, pero estos que son jóvenes pues no piensan en que deban ir a vacunarse, pero deberían, y debería de haber una campaña pública, pero si no, pueden ir a las farmacias y allí pedir la vacuna, Viene un o a paisaje consultorios privados. a consultorios privados. Oiga, vendrá entonces un escenario más complicado después de las vacaciones de verano, ¿no? No sabemos, no sabemos bien cuál es el tamaño del grupo que en este caso hay en lugares como Chihuahua Ujú. y qué va a pasar, porque el virus está pasándose de unos a otros y en algunos casos se enferman y como le decía ni siquiera nos damos cuenta Sí, porque es por la simple interacción con alguien, porque con es, alguien contagiado. porque es sí, de Sí, respiración, vía ¿no? aérea sí, Ujú. igual que la COVID. Y más rápido. Mucho más rápido y mucho más contagiosa. Bueno, entrando en la parte final de esta revisión del camino del sarampión, ¿qué debe de estar haciendo en estos momentos el gobierno? Entiendo que están concentrados en un montón de aristas que se han abierto en las últimas semanas, pero hoy por hoy, ¿hacia dónde tendrán que estar volteando? Me parece que esto ya es un camino también más de las autoridades estatales, ¿no? Sí, en efecto es de las autoridades estatales, pero la Secretaría Federal de Salud tiene la obligación de entender esto
y de alertar a los estados para que juntos se haga algo, no que se deje nada más así a la buena de Dios y que solito se cure todo. Bueno, pues Pues para eso están las autoridades de salud, ¿no? Así es por donde están las autoridades de salud, pero a veces pareciera que no es como deben de llegar. Yo le agradezco que nos dé la oportunidad de hacer esta revisión del camino que lleva el sarampión en el país y seguir al habla, porque pues esto, como lo estamos viendo, lo podríamos dejar en focos amarillos, doctor. Mínimo. Yo diría que focos rojos, porque pueden llegar a contagiarse personas que tengan una alta susceptibilidad y tener una enfermedad grave. De hecho, los muertos que se habían reportado hace algunas semanas eran personas ya del grupo de edad de mayores de 20. Okay. Entonces no es algo trivial, no es que pues ahí a ver cuándo te contagias y cómo te va, sino que pudiera prevenirse y debería de cerrarse este hueco. Bueno, doctor, le agradezco mucho la oportunidad de hacer esta revisión. Si me lo permite, hablamos la próxima. Estamos a la orden. Gracias. Que esté muy bien. Gracias. Es el doctor Malaquías López, catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM, que nos da este camino. Si usted me pregunta hasta este momento cómo va San Luis Potosí, bueno, San Luis Potosí va incluido en los estados junto con Coahuila, Yucatán, Tabasco y Sinaloa, además de San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, con casos de entre 1, 2 o hasta más. Pero la realidad es que, como decía el doctor, esto se está esparciendo más en el sector de los jóvenes desde los 25 hasta los 34 años de edad. Tomemos nota de ello.